15. Harvest, 11 de febrero de 2525. A Avery le había gustado actuar antes de la primera luz del día. Algo sobre lo inevitable del amanecer intensificaba sus sentidos. Hacía que estuviera más alerta. Inhalando el fresco aire de lo que no tardaría en ser un día caluroso y húmedo, Avery se preguntó si los alienígenas compartían su preferencia. Soltando el aire, esperó que no fuera así. Se suponía que hoy tendría lugar una negociación pacífica, pero por si acaso las cosas salían mal, Avery quería que todas las ventajas que pudiera obtener. ¿Estás cansado, Osmo? No, sargento mayor. Si sigues bostezando de ese modo, voy a sacarte de la fila. Sí, sargento mayor. La milicia estaba reunida en el jardín botánico de Harvest, el parque más grande del planeta después del paseo de Utgard. Situados a unos 150 kilómetros al sureste de la capital, los jardines eran el emplazamiento más apartado y, sin embargo, majestuoso que la capitana de corbeta Al Signy pudo encontrar. De haber decidido Avery, este habría trasladado la reunión aún más lejos, no tan solo de Utgard, sino de cualquier centro de población. Pero el gobernador Thun estaba dispuesto a correr el pequeño riesgo de una observación por parte de civiles a cambio de la grandiosidad escénica que consideraba necesaria para el primer encuentro formal con seres alienígenas. Y Avery tenía que admitirlo. Los jardines eran espléndidos. El parque descendía hasta el Bifrost, en 3 niveles ajardinados, el inferior de los cuales era una amplia extensión de hierba cuidadosamente recortada que crecía justo hasta el precipicio. Allí, el Bifrost sobresalía en un insólito promontorio, un espolón de piedra caliza barrida por el viento que proporcionaba vistas panorámicas de la llanura de Aida. Al norte del promontorio había una cascada espectacular, el brusco final del río Mimir, que se originaba en las tierras altas de Vigrond y finalizaba justo al sur de Utgard. Las aguas transparentes del Mimir rodaban por la escarpadura hasta el turbio y lento Slidr, un río que reseguía el contorno del Bifrost y desaguaba en el mar meridional de Harvest. De pie en el centro del nivel inferior, Avery no podía ver las cascadas al otro lado de una franja de magnolios, pero podía oírlas, el agua estrellándose contra las rocas, como un trueno interminable. Un toque de diana para un mundo que aún no había despertado al peligro que corría. El sargento mayor escrutó los rostros de la escuadra, alfa del primer pelotón. Los 12 reclutas permanecían en 2 filas en lados opuestos de una X, enorme, hecha con luces de aterrizaje. Las brillantes bombillas tenían como objetivo servir de confirmación visual a las instrucciones que los Jotun todo en uno de Mac habían grabado en el casco del carguero. Los trajes de faena color caqui de los reclutas estaban recién planchados y las botas lustradas. No era la clase de cosa que harían si hubieran querido fundirse con la vegetación circundante. Pero Avery sabía que todo formaba parte del plan de Al Signy, hacer que los alienígenas se sintieran bienvenidos, pero también dejarles saber con exactitud qué era lo que tenían delante. La mano de Osmo salió disparada hacia la boca, sofocando un nuevo bostezo. Él y los demás reclutas habían estado en pie gran parte de la noche, ayudando a Avery y a Barn a ocultar equipos de vigilancia en los árboles, docenas de pequeñas cámaras e incluso unas cuantas unidades Argus compactas. Se acabó, recluta, sal de la fila. Avery alargó un pulgar en dirección a los magnolios que bordeaban el extremo norte de la extensión de hierba. Oculto en las rocas cubiertas de musgo y helechos situadas entre los árboles y el río, estaba el refuerzo de la primera A, Stisson y el resto de los reclutas de la segunda A.
¿Pero qué? Las gruesas mejillas de Osmo se sonrojaron. Este recluta quiere permanecer con su escuadra. Osmo cerró con más fuerza la mano que sujetaba la correa del MA5, apretando el rifle contra la espalda. Quiere cumplir con su deber. Avery frunció el entrecejo. Habían transcurrido menos de 48 horas desde las maniobras en el complejo del reactor, desde que el capitán Ponder había comunicado la noticia de la llegada de los alienígenas. El oficial había expuesto las cosas, llanas y simples, justo en mitad de la cena para celebrar la victoria de los reclutas. Alienígenas hostiles habían descubierto Harvest y correspondía a la milicia ocuparse de la situación hasta que llegara ayuda. El comedor de la guarnición había quedado en silencio tan deprisa que Avery pensó que los reclutas estaban a punto de salir corriendo, de pasar a la categoría de ausentes sin permiso en aquel mismo instante. Pero en el silencio anonadado que siguió al anuncio de Ponder, nadie se movió. Por fin, el capitán preguntó si los reclutas tenían alguna pregunta. Stinson había sido el primero en alzar la mano. ¿Somos los únicos que lo sabemos, señor? Más o menos. ¿Podemos contárselo a nuestras familias? Me temo que no. Quieren que mintamos. Stinson había paseado una veloz mirada por el comedor. ¿Cómo nos han estado mintiendo a nosotros? Ponder extendió un brazo para mantener a Byrne en su asiento. Si les hubiésemos contado la verdad, que esperábamos a alienígenas, no a Innis, ¿habría cambiado algo? El capitán percibió un montón de miradas suspicaces. ¿Habrían rehusado servir? Sus familias y vecinos no corren un peligro menor. Ustedes son la única protección que tienen. Luego, señaló con la cabeza a los sargentos mayores. Los hemos entrenado. Están preparados. Das fue el siguiente en ponerse en pie. ¿Para qué, señor? Exactamente. Ponder hizo una seña a Haley para que apagara los fluorescentes y encendiera un equipo de monitor y video fijados en la pared. Les contaré todo lo que sabemos. La capitana de corbeta había preparado una buena sesión informativa, y los reclutas prestaron mucha atención, en especial durante las secuencias procedentes de la cámara del casco de Avery relativas a su pelea a bordo del carguero. Byrne permaneció impasible mientras volvía a contemplar cómo uno de los alienígenas con traje de vacío le clavaba profundamente el cuchillo rosa en el muslo. Lo mismo hizo Avery mientras se lo vio alzar la pistola M6 hasta la barbilla de otro extraterrestre y volarle los sesos por todo el interior del casco. Cuando la filmación lo mostró yendo en dirección al umbilical, pisándole los talones al líder extraterrestre que se batía en retirada, Avery advirtió que los reclutas le dirigían una veloz mirada e intercambiaban gestos de aprobación con la cabeza. Avery no había atribuido ninguna valentía particular a sus acciones, y en retrospectiva comprendió que abalanzarse al interior de la nave extraterrestre había sido de lo más peligroso. Una parte de él deseó que Al Signy hubiese incluido todo el metraje, mostrado la explosión de metano y el gateo frenético de Avery para huir de la bola de fuego, aunque solo fuera para demostrar a los reclutas que en ocasiones la cautela era la mejor parte del valor. Pero en su lugar, el fotograma final congelado fue el de la nave extraterrestre estallando en pedazos al mismo tiempo que el balandro de la capitana de corbeta se alejaba del carguero. Un final victorioso que hizo que los reclutas empezaran a farfullar emocionados mientras Haley encendía las luces. No fue hasta más tarde, cuando el comedor quedó vacío y los sargentos mayores y el capitán se pusieron a planear el mejor modo de asegurar los jardines,
que Avery comprendió por qué los reclutas habían estado tan optimistas. La presentación demostraba que se podía matar a los alienígenas. Mostraba que se podía mantener Harvest a salvo con unas pocas balas bien colocadas. Y si los reclutas valoraban alguna parte de su adiestramiento, era que se sabían capaces de apuntar con un rifle y disparar. Por desgracia, algunos reclutas estaban menos seguros de sí mismos que otros, y cuando Osmo se estremeció nerviosamente, Avery posó una mano en el hombro del recluta y lo encaminó hacia los árboles. Es necesario que demos una buena impresión. ¿Entendido? Sí, sargento mayor. Avery le dio una palmada en el trasero, acelerando su retirada. De acuerdo, pues, vamos. Mientras el desilusionado recluta trotaba hacia el norte, la voz de Jenkins crepitó en el auricular de Avery. Forcell tiene contactos térmicos. A las 10 en punto en lo alto. El sargento mayor escrutó el cielo al oeste, pero no pudo ver nada a simple vista. ¿Cuántos? 2, respondió Jenkins. ¿Quiere que los marquemos? Siguiendo órdenes de Avery, los tiradores del primer pelotón habían ocupado posiciones en un ornamentado invernadero del extremo oriental de los jardines. Un blanco edificio curvilíneo que habría estado en su elemento en un parque europeo del siglo XIX. Claro que lo que en ese caso habría sido un armazón de hierro forjado era ahora un enrejado de titanio y miles de hojas de cristal y plástico inastillable. Construido de un extremo al otro del nivel superior, el invernadero tenía un aspecto tan majestuoso como aquellos que lo habían inspirado. Negativo, respondió Avery. Ya no tardarán en estar aquí. Los tiradores estaban acurrucados en una terraza que recorría la cúpula elíptica central del invernadero y proseguía a lo largo de los tejados de las dos salas, lo que les proporcionaba una vista excelente de los jardines y el cielo sobre sus cabezas. La mira telescópica de Forcell estaba equipada con un láser de selección de objetivo que podía aislar los dos contactos y generar datos para el reglaje del tiro. Pero una vez más, la capitana de corbeta Al Signy había sido muy clara. Los marines y sus reclutas debían minimizar, tanto como fuera posible, comportamientos que los alienígenas pudieran considerar hostiles. Tirando del portafusil de su propio rifle, Avery volvió a preguntarse cuánto tenían en común los alienígenas y él, si ellos mostrarían una contención similar. Se acerca compañía, capitán, gruñó Avery al micro que llevaba en la garganta. ¿Cómo está nuestro perímetro? Las escuadras Charlie informan que todo está despejado, respondió Ponder. La primera C y la segunda C estaban desplegadas en la entrada principal de los jardines y en la salida que llevaba a ella desde la autovía de Utgard, respectivamente. Los marines no esperaban tráfico. Era martes y los jardines eran principalmente un destino de fin de semana. Pero todo lo que haría falta sería un único grupo de amantes de las plantas madrugadores para echar por tierra la confidencialidad del encuentro. O peor, difundir un pánico prematuro. ¿Y nuestro grupo de bienvenida?, preguntó el capitán. Avery estudió a los reclutas de la primera A que quedaban. Listos, señor. Manténgalos calmados, Johnson. Las armas con los seguros y al hombro. Recibido. Durante unos escasos largos segundos no hubo conversaciones a través de la radio mientras todos los reunidos en el jardín inspiraban profundamente. Avery oyó cómo el Mimir corría a su caída en picado. El ruido de las cascadas apagaba el sonido de todas las aves excepto las más entusiastas, que justo en aquellos momentos iniciaban sus llamadas matutinas en lo más profundo de los magnolios.
Al igual que la exótica flora del invernadero, las aves eran importadas. Estorninos y otras especies resistentes traídas a Harvest para ayudar a contener la población del planeta compuesta esencialmente por insectos. Poco a poco, los gritos de las aves quedaron sofocados por un gemido pulsante que aumentó de intensidad hasta vencer, incluso, al poderoso rugido del mimir. Avery miró al cielo con los ojos entornados desde debajo del borde de su gorro reglamentario. En la neblina azul intenso que empezaba a iluminarse, vio dos sombras oscuras siguiéndose la una a la otra, como tiburones rondando los bajíos de un mar agitado por la tormenta. «Sargento mayor», empezó a decir Jenkins, «los veo». Se colocó bien la gorra sobre la frente. «Escuadra, firmes». Mientras la primera A se cuadraba, un par de naves alienígenas emergieron de la neblina. Con las placas moradas del casco centelleando, descendieron en dirección al Bifrost y luego iniciaron un amplio círculo alrededor de los jardines. Los diseños ahorquillados de las naves hicieron pensar a Avery en dos remolques acoplados a una cabina común, pero viajando marcha atrás. A diferencia de la mayoría de los aparatos humanos, las cabinas de las naves de desembarco estaban ubicadas en las popas de las naves. Avery pudo ver una única arma evidente en cada nave, una torreta esférica con un único cañón suspendida bajo la cabina. Las naves parecían no tener motores ni propulsores, pero cuando los transportes completaron el primer círculo y uno de ellos aminoró la velocidad por encima del promontorio, Avery advirtió que la atmósfera alrededor de la nave ondulaba e imaginó que debían de contar con alguna clase de campo antigravitacional para la elevación y propulsión. «¡Retroceded!», gritó cuando la nave bajó en picado hacia el césped. «Va a necesitar más espacio». Los reclutas retrocedieron de espaldas con más velocidad que decoro, y el vehículo planeó y fue a detenerse justo encima de la X iluminada. Las bombillas parpadearon y se apagaron y la hierba se aplastó bajo la presión de un campo invisible. Con un hormigueo en la piel, Avery contempló cómo se condensaba agua alrededor del campo de energía, definiendo su forma ovoide, para a continuación caer en una única cortina de lluvia al disolverse el campo. La cabina curvilínea de la nave se asentó sobre el césped, pero los dos compartimentos permanecieron inmóviles en el aire, paralelos al suelo. «¡Formen!», bramó Avery, y los reclutas de la primera A volvieron a colocarse en posición, 2 filas a cada lado del transbordador. Enseguida, uno de los compartimentos se abrió a lo largo del borde inferior. El interior de la nave estaba en penumbra, y Avery tardó un momento en distinguir a los 3 alienígenas de lo que los circundaba. En parte fue debido a que la armadura de las criaturas brillaba con el mismo resplandor apagado que las bandas de metal que las mantenían bien sujetas y erguidas, pero también porque los alienígenas no se parecían en nada a los que Avery había combatido a bordo del carguero. Aquellos hicieron pensar al sargento mayor en reptiles erguidos. Los que ahora se soltaban con una sacudida de los arneses parecían la progenie improbable de un gorila y un oso pardo, gigantes hirsutos con espaldas tan anchas como alto era el ser humano medio, y puños que podían circundar con facilidad la cabeza de Avery. «Señor». A pesar de la humedad del aire, Avery sintió que se le secaba la boca. «Esto no es lo que esperábamos». «Explíquese», contestó Ponder. «Son más grandes, llevan blindaje». «¿Armas?». Avery reparó en la presencia de espolones afilados sobresaliendo de las placas metálicas que ceñían los pechos, hombros y muslos de los alienígenas.
Estos resultarían letales en una pelea a corta distancia, pero cada extraterrestre llevaba también un arma robusta de cañón corto sujeta al cinto. Al principio, Avery pensó que también llevaban cuchillos, pero luego comprendió que las cuchillas en forma de media luna estaban fijadas a las armas como bayonetas, puntiagudas para apuñalar y curvas para cuchillar. El extraterrestre que Avery decidió que era el jefe, el que llevaba una coraza dorada y casco con una cimera en forma de V, que se extendía hacia atrás desde la cabeza como dos dentadas hojas de sierra, llevaba un objeto adicional, un martillo de mango largo con una cabeza de piedra que debía de pesar al menos tanto como Bile. «Artillería pesada», respondió Avery, «y un martillo». «¿Quiere repetir eso?» «Un martillo gigante, señor. Lo lleva su líder». Ponder hizo una pausa para considerarlo un momento. «¿Algo más?», preguntó luego. Al mismo tiempo que se dirigía hacia el borde del compartimiento, las fosas nasales del extraterrestre de la armadura dorada se ensancharon. Giró con brusquedad la barbilla hacia los árboles, directamente al escondite de la segunda A, y sus escoltas de corazas azules mostraron los descomunales caninos, acusando recibo del olor de los humanos con gruñidos de recelo. «La barbacoa no habría estado mal», masculló Avery. «Repita». «No son vegetarianos, señor. Quizá querría recomponer la mesa». Hubo una pausa mientras Ponder transmitía la información a la capitana de corbeta Al Signy y al gobernador Thun. «No hay tiempo para eso, Johnson. Tráigalos». Avery no tenía conocimiento de todas las discusiones sobre el protocolo de Al Signy y Thun, todo lo que habían decidido hacer para que sus visitantes alienígenas estuvieran cómodos. Pero Gillan le había contado que el primer carguero que los alienígenas habían atacado transportaba fruta, y que Thun y ella habían acordado que más productos resultarían un buen regalo de bienvenida. Simbólicamente, una ofrenda de frutas y verduras ponía de relieve el pacífico propósito agrario de Harvest, y tal oferta de compartir la munificencia del planeta había servido como base para los grabados de Mac. Pero ahora, al contemplar los físicos carnívoros y las armas brutales de los alienígenas, Avery tuvo claro que no habían descendido a la superficie con la esperanza de encontrar una rica ensalada de fruta. Querían algo más, y parecían preparados para tomarlo en el caso de que alguien se negara. Avery se encaminó hacia la nave de desembarco y se detuvo a unos pocos metros frente a la criatura con la armadura dorada. La imponente bestia entornó los ojos amarillos. «Das, ven a mi lado», dijo Avery, despacio y con cuidado. El jefe de la escuadra Primera A abandonó la formación y avanzó hasta llegar junto a Avery. Con movimientos lentos y deliberados, Avery descolgó del hombro su BR-55, soltó el cargador, tiró del mecanismo para que expulsara una solitaria bala de la recámara y entregó tanto el arma como la munición a Das. Los ojos del extraterrestre centellearon mientras observaba cada paso del proceso de descarga del arma. Avery extendió las manos vacías, poniendo énfasis en la acción. «Bien», pensó, «ahora te toca a ti». Con una brusca exhalación, el extraterrestre de la armadura dorada agarró su martillo por debajo de la cabeza, lo deslizó hacia arriba y por encima del hombro, y a continuación se lo tendió al más bajo de sus escoltas de armadura azul. El otro extraterrestre pareció reacio a tomar el arma,
y solo lo hizo después de que el líder soltara un enfático exabrupto. Luego, imitando a Avery, estiró las peludas zarpas, mostrando unas uñas negras y puntiagudas. Avery asintió. Das, retrocede. Mientras el jefe de la escuadra regresaba a la formación, Avery se llevó una mano al pecho. Luego señaló al invernadero. Al Sidney lo había animado a mantener los gestos de las manos y los insultos no deliberados que podían suponer al mínimo. Pero no había hecho falta convencer a Avery. Estaba más que seguro de que los alienígenas se sentían ya ofendidos por lo que Byrne y él le habían hecho a su primera nave y su tripulación, y sabía que agitar los brazos y comunicar erróneamente por señas el equivalente a «vete a la mierda» no disminuiría su resentimiento. Así que se dedicó a tender la mano y a señalar con ella hasta que la criatura de la coraza dorada saltó fuera del compartimiento, estremeciendo la hierba y hundiéndose sus buenos 15 centímetros en el césped. Los milicianos de pie al otro lado de la nave, que todavía no habían visto a los alienígenas, dieron un nervioso paso atrás. Unos cuantos parecieron estar a punto de salir corriendo hacia los árboles. «Tranquilos», gruñó Avery a través del micro de la garganta mientras los escoltas de las corazas azules descendían al suelo con un retumbo. Ahora que los tres estaban fuera, Avery advirtió que cada uno tenía un pelaje de distinto color asomando en mechones por distintas aberturas de la armadura. El del líder era gris claro, casi plateado. Uno de los escoltas tenía el pelo marrón oscuro y el otro marrón claro. Este segundo escolta era, de hecho, un poco más alto que el líder y más fornido, aunque Avery sabía que eso era un poco como comparar dos modelos de carro de combate. Uno podría pesar más que el otro, pero ninguno de los dos tendría problemas para aplastar a los reclutas de la primera A. Pero por el momento, las criaturas parecían ansiosas por complacerlos. El líder se colocó una palma greñuda sobre el pecho y señaló a Avery, luego al invernadero. Avery asintió y al poco, el insólito cuarteto desfilaba por el césped hacia una escalera de granito que ascendía hasta el nivel medio de los jardines. Avery en cabeza, luego el extraterrestre de la armadura dorada y a continuación los dos escoltas. «Estamos en marcha», musitó Avery por el micro. «Todo bien hasta el momento». En lo alto de la escalera, un sendero de losas recorría una arboleda de cerezos y perales en flor. Los árboles habían estado en floración durante semanas y las flores habían empezado a caer sobre las piedras toscamente talladas del sendero. Mientras los alienígenas avanzaban con pasos pesados, los pétalos rosados y amarillos se pegaban a sus anchos pies desnudos, creando agujeros más amplios en una alfombra ya fragmentada. Por desgracia, el aroma a dulce descomposición de los pétalos no servía de mucho para enmascarar el olor a almizcle de los recién llegados. El potente olor crispaba los nervios de Avery, y éste se preguntó cómo lo interpretarían las unidades Arbus. A mitad de camino de otra escalinata que ascendía hasta el invernadero, el sendero se ensanchaba para dar cabida a una fuente rectangular a nivel del suelo. Los surtidores tenían un temporizador y aún no se habían activado. Por el momento, las poco profundas aguas estaban quietas, y mientras conducía al grupo por el lado meridional de la fuente, Avery vio el segundo transporte extraterrestre, todavía describiendo una amplia curva por encima de los árboles, reflejado en las frías aguas transparentes. La nave se movía más despacio ahora, y a Avery le costó diferenciar el gemido de su fuerza motriz del estruendo de las agitadas aguas del río. Al ascender la segunda escalera,
El sargento mayor vio a las escuadras Bravo de ambos pelotones en filas escalonadas ante el invernadero. Entre ellas y la escalera, en mitad del césped del nivel superior, había una amplia mesa de roble cubierta por un blanco mantel limpio y almidonado, y coronada con un generoso cesto de fruta. Avery dio unos cuantos pasos hacia la mesa y luego se volvió hacia los alienígenas, con las palmas alzadas en una seña para que se detuvieran. Pero las tres bestias acorazadas ya se habían detenido, y las tres tenían la vista fija en la entrada con el tejado a 2 aguas del invernadero, donde la delegación de la humanidad acababa de aparecer. Thun, Pedersen, Ponder y Al Signy con el sargento mayor Barn en la retaguardia. Pedersen llevaba su acostumbrado traje de lino gris, en tanto que el gobernador lucía una variación en amarillo sobre blanco del traje de lino que había lucido para la celebración del solsticio. Como de costumbre, la mole del gobernador tensaba las costuras del traje, dándole más el aspecto del granjero aburguesado que al del político poderoso que esperaba que los alienígenas percibieran. Pero a pesar de la estrechez de la tela, Thun avanzó a grandes zancadas, sacando pecho y con los hombros echados hacia atrás, a un paso que daba a entender que no lo intimidaba más el acorazado trío que un grupo de parlamentarios de Harvest. El capitán y la capitana de corbeta llevaban sus uniformes de gala y sombreros. Él vestía el azul marino del cuerpo de marines y ella iba de blanco. En un esfuerzo por ayudar a los alienígenas a diferenciar los sexos, Al Signy había optado por una falda hasta la rodilla, al igual que Avery. Bard llevaba traje de combate y la misma mirada sombría de expectativas incumplidas. Estos no son los enemigos que esperábamos. Los ojos azules del alto irlandés iban de un lado a otro por debajo del borde de la gorra mientras se apresuraba a evaluar las armas y el blindaje de los alienígenas. «Gracias, sargento mayor», dijo Thun. «Yo me ocuparé a partir de ahora». «Sí, señor». Avery giró sobre los talones y fue hasta la parte delantera de la mesa, donde se reunió con Gillan. Barn se colocó en el rincón noroeste, flanqueando a Ponder. Pedersen fue a situarse entre Thun y la mesa, con una gran placa de datos COM sujeta bajo el brazo. «Bienvenidos a Harvest», saludó Thun con una sonrisa radiante. «Soy su líder». Se dio un golpecito en el pecho. «Thun». El extraterrestre de la coraza dorada resopló, pero no dio ninguna indicación de si aquello era su especie, rango o nombre, o a lo mejor simplemente quería que el gobernador siguiera adelante con su ininteligible presentación. A pesar de la barrera del lenguaje, Al Signy había considerado sensato intentar al menos la comunicación verbal, aunque solo fuera para registrar algo del habla de los alienígenas para un posterior análisis. Thun había insistido en ser él quien hablara, y si bien la capitana no había disentido, hizo un esfuerzo por dejar claro que la brevedad era clave, que lo peor que Thun podía hacer era contrariar a los alienígenas hablando en demasía. El gobernador aguardó, dando al líder la oportunidad de efectuar algún comentario, pero la criatura no dijo nada. Thun estaba a punto de embarcarse en una presentación ampliada cuando Al Signy tosió. Avery supo que a Gillian le habían quedado tan claro como él que los alienígenas no tenían demasiada paciencia. Si bien el que llevaba la coraza dorada había tenido la disciplina de permanecer concentrado en Thun mientras éste hablaba, su pelaje había empezado a erizarse,
y Avery no podía estar seguro, pero el más bajo de los escoltas parecía desprender un olor mucho más acre. Thun lanzó a Al Signy una mirada irritada, pero hizo una seña a Pedersen para que avanzara. El ministro de Justicia sacó la placa de Datoscom de debajo del brazo y la alargó hacia los alienígenas. Al cabo de un momento, una versión orquestal del himno de Harvest corrió por los altavoces de la tablilla y una presentación en video ocupó la pantalla. Avery había visto la presentación la noche anterior, una variación de la introducción planetaria oficial que había contemplado durante su descenso inicial desde la Tierra. Aunque en esta faltaba la narración de Mac, contenía secuencias bucólicas similares. Jotun trabajando en los campos, góndolas cargando productos en contenedores de carga, familias disfrutando de su comida, un montaje de fragmentos que proporcionaban una buena perspectiva general de la vida en Harvest, al mismo tiempo que evitaba cualquier insinuación de que podrían existir otros mundos como él. La presentación siguió durante algún tiempo, pero Avery sabía que no era realmente en beneficio de los alienígenas. En algún punto, Mac, que supervisaba a todo el equipo de vigilancia a través de un potente relé oculto en el invernadero, empezó a manipular la presentación para poner a prueba las reacciones de los alienígenas. Los intimidaba la visión de los Jotun, y si así era, ¿cómo lo manifestaban en lenguaje corporal? Avery había trabajado lo suficiente con oficiales de la ONI para saber lo mucho que hacían hincapié en obtener buena información, y estaba seguro de que Gillan había dado a la IA una larga lista de preguntas. Pero mientras observaba cómo la segunda nave efectuaba otra pasada por los jardines, desapareciendo brevemente tras los árboles situados al norte antes de volver a aparecer a toda velocidad, Avery se preguntó cuánto tiempo iba a dejar al Signy que siguiera el experimento. Después de que los alienígenas se hubieran removido en sus corazas durante casi 5 minutos, la mujer se arregló con toda tranquilidad el apretado moño en que llevaba recogida la negra cabellera tras la nuca. Una señal sutil a Mac, que observaba a través de las cámaras para que parara la emisión. Al cabo de un momento, la repetición continua del himno de Harvest cesó, poniendo fin a la presentación. Pedersen volvió a meterse la placa de datos bajo el brazo. La criatura de la coraza dorada gruñó algo a su escolta más bajo, quien sacó una pequeña lámina cuadrada de metal del cinturón. El líder tomó la lámina y se la entregó a Thun, con una sonrisa educada. El gobernador estudió la ofrenda. Al cabo de un momento sonrió radiante a su ministro de Justicia. «Mira esto, Roll. ¿Ves el dibujo? Igual al que hicimos en el carguero. Creo que es un trozo del carguero. Pero, ¿ves lo que han grabado?» Pedersen estiró el cuello hacia la lámina. «Quieren hacer un canje». «Exactamente. Gobernador», intervino Gillan, «si me permite». Thun retrocedió hasta la mesa y entregó la lámina a Gillan. Avery miró por encima del hombro de la mujer para echar también una ojeada. Era, en efecto, un pedazo del casco de titanio del carguero, un recuadro perfecto cortado con precisión. La imagen la dominaban dos figuras, las dos grabadas con más realismo que las de Mac. Una era claramente el extraterrestre de la coraza dorada. Llevaba un martillo a la espalda y lucía un casco con la misma cimera en forma de V. El humano parecía varón, pero podría haber sido cualquiera. Ante la sorpresa de Avery, el hombre ofrecía lo que parecía un melón enorme con una corteza multicolor. Thun debió de haber hecho la misma conexión porque rebuscó en las profundidades del cesto y extrajo un melón francés grande y oloroso, sonriendo aún más ampliamente que antes.
Llevó la fruta al extraterrestre de la coraza dorada y se la ofreció con una inclinación. «Por favor, cójalo», dijo el gobernador. «Podemos darles muchos más». El extraterrestre tomó el melón y lo olisqueó con cautela. Mientras Thun empezaba a hablar largo y tendido sobre las virtudes del comercio entre especies, Gillian dio la vuelta a la lámina. Avery vio cómo el cuello desnudo de la mujer se agarrotaba. «Gobernador, no quieren comida». «No esté tan segura, capitana. Creo que este está a punto de dar un bocado». «No». Gillian mantuvo un tono de voz uniforme. «Mire». Y Avery lo hizo. En el otro lado de la lámina había una imagen ampliada del melón, que ahora comprendió que era un mapa de Harpest, centrado en Utgard. Lo que Avery había pensado que eran texturas en la corteza eran en realidad detalles de la superficie, líneas maglev, carreteras y contornos de asentamientos importantes. Los alienígenas habían efectuado un reconocimiento completo y añadido alguna clase de anotación. Había símbolos elaborados desperdigados por todo el planeta. Cada símbolo era idéntico, y cada uno consistía en 2 círculos concéntricos con una filigrana de curvas entrelazadas. Avery no tenía ni idea de qué representaban los símbolos, pero eso no venía al caso. Gillian expresó en voz alta lo que él acababa de comprender. Buscan algo concreto, algo que creen que les pertenece. Thun contempló fijamente la lámina de metal, haciendo todo lo posible por mantener una sonrisa diplomática mientras Gillian la giraba a un lado y a otro. «Gobernador», musitó la mujer, «quieren que les entreguemos todo el planeta». En aquel momento, la criatura de la armadura dorada vociferó algo y alargó el melón a Pedersen. «No, no». El ministro de Justicia alzó una mano y dio un paso atrás. «Quédeselo». El extraterrestre ladeó la cabeza y volvió a vociferar. Avery tuvo la seguridad entonces de que el aroma almizcleño que emitía el escolta más bajo había adquirido más intensidad. Arrugó la nariz cuando ésta se llenó del olor a vinagre y brea, y contuvo el impulso de desenfundar la pistola M6 que llevaba colgada a la cadera. En aquel momento, una ráfaga corta de un MA5 resonó desde el nivel más bajo del jardín. Avery no sabía si era un disparo sin consecuencias producto del nerviosismo o el inicio de un tiroteo. Pero en breve, el silencio que siguió, oyó un gutural aullido extraterrestre procedente de los árboles situados a lo largo del río. Tras eso, las cosas sucedieron muy deprisa. El escolta más alto extrajo su pistola del cinto antes de que Avery pudiera desenfundar o ver descolgar el rifle del hombro. El arma, terminada en una hoja afilada, retumbó, y una púa de metal brillante como magnesio encendido chisporroteó en el pecho de Pedersen. El ministro dejó caer el melón y la placa de datos COM y cayó de rodillas, con las mandíbulas abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Era quien estaba más cerca del líder de la armadura dorada, la desafortunada víctima de la proximidad. Los sargentos mayores dispararon por su parte a los escoltas más cercanos a sus posiciones. Byrne al más alto, Avery al más bajo, pero sus balas no tenían ningún efecto sobre la armadura de los alienígenas. De hecho, en ningún momento la tocaron, pues cada proyectil era desviado por escudos invisibles de energía que seguían los contornos de la armadura y relucían a cada impacto. «¡Al suelo!», aulló Avery a Thun, cuando el escolta más bajo arrojó al líder su martillo y a continuación placó a Gillian arrojándola al suelo con rudeza. En un instante, el gigante de pelo plateado levantó su arma por encima de la cabeza, listo para un golpe de través. A Thun
Le habrían arrancado la cabeza limpiamente de los hombros de no haberlo apartado el capitán Ponder de un empujón y recibido él el golpe. El martillo lo alcanzó en el brazo ortopédico y envió al oficial dando tumbos por los aires. Aterrizó más allá de Byrne y resbaló unos buenos 20 metros sobre la hierba empapada de rocío. El escolta, más bajo, había sacado ya la pistola con las hojas en el extremo. Al mismo tiempo que la criatura apuntaba a Avery, este abrazó a Gillan con fuerza, protegiendo su cuerpo más pequeño con el propio. Dispuso de un instante para pensar en la declaración de Ponder de que habían adiestrado bien a los reclutas, que éstos estaban listos para tomar en una fracción de segundo las decisiones a vida o muerte que exigía el combate, cuando oyó el agudo estallido triple del BR-55 de Jenkins. El escolta más bajo aulló sorprendido cuando una ráfaga golpeteó contra su casco, empujándole con fuerza la cabeza hacia atrás. Luego, todo lo que Avery pudo oír fue el chasquido seco de las balas por encima de su cabeza mientras los 24 reclutas abrían fuego con las armas en disparo automático. Acribillando por una multitud de disparos, el escolta más bajo dio un tambaleante paso atrás. Se movió espasmódicamente a derecha e izquierda, como combatiendo a un enjambre de abejas invisible, y entonces los escudos de energía se vinieron abajo con un fogonazo y un sonoro estallido. Su armadura empezó a expulsar humo de color azul y a chisporrotear a medida que varias docenas de proyectiles de MA5 chocaban contra sus desprotegidas placas. Ahora era el turno de los alienígenas de proteger a los suyos. El líder se abalanzó hacia la escolta más bajo, dando la espalda al invernadero. Su armadura dorada debía de poseer escudos más potentes, porque incluso el fuego concentrado de las escuadras Bravo fue incapaz de hacerlos caer. El escolta más alto soltó un rugido atronador y barrió con su arma a los reclutas de norte a sur, cubriendo al líder mientras éste ayudaba a su camarada herido a bajar cojeando la escalera hasta el segundo nivel. Avery no estaba seguro de cuántos de los reclutas situados a lo largo del invernadero habían sido alcanzados, de si los alaridos eran debidos a las heridas acabadas de recibir o a un exceso de adrenalina. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!, chilló Byrne. Los reclutas habían estado disparando directamente por encima de su cabeza y las de los demás, y algunos de los disparos habían pasado un poco demasiado cerca. ¿Está bien?, preguntó Avery, que se levantó de encima de Gillan sobre los puños. Sí, dijo ella, estoy perfectamente. Pero parecía un poco asustada, como el día del hospital. Fue otra grieta temporal en su fachada imperturbable. En esta ocasión todo lo que Avery hizo fue asentir. «Uno Alfa, retroceded», gritó Avery, poniéndose en pie. «Apartaos de esa nave de desembarco». Podía oír la pulsación de un arma de energía y supo que la torreta de la primera nave se había activado ya antes de que se volviera hacia el sur y viera los brillantes haces luces de plasma barrer el césped del nivel inferior. Fuego de cobertura para la retirada de sus compañeros. «¿A dónde diablos vas?», chilló Byrne cuando Avery pasó corriendo por su lado. «Al río». «Voy contigo». «Negativo. Atrae el fuego de esa torreta mientras la flanqueo». «Bravo, aquí», gritó Byrne. «Haley, mueve el culo». Avery vio al ayudante médico salir corriendo del invernadero detrás de los reclutas que cargaban y precipitarse en dirección a Ponder con un botiquín en la mano. El capitán despidió a Haley con un ademán y lo envió hacia la figura inmóvil de Pedersen. Avery se introdujo a la carrera en la línea de árboles. «Stinson, informa», gritó por el micro. «Nos disparan, sargento mayor». La estática distorsionó la voz del jefe de las escuadras 2A. «¡Ahí, por ahí!», chilló a uno de sus hombres. «¡Aguantad!». Avery bajó dando saltos por un terraplén rocoso hasta el nivel central de los jardines. «Voy para allá». Corrió tan deprisa como pudo, salvando rocas y zigzagueando entre cerezos y perales.
Respirando penosamente, se abrió paso por entre las últimas ramas cargadas de flores y frenó en seco, adelantando las caderas y haciendo molinetes con los brazos. De haber ido más deprisa, habría caído al río. Allí, en el borde de los jardines, el Mimir había abierto un profundo cauce en el Bifrost, creando una serie de estanques descendentes. Las amplias piscinas de piedra caliza estaban repletas de aguas embravecidas, que se tornaban más turbulentas cuanto más se acercaban a lo alto de la cascada. Mientras Avery recuperaba el equilibrio, la segunda nave descendió en picado desde lo alto y fue a posarse en el otro lado del estanque más cercano. Siguiendo la trayectoria descendente del vehículo, Avery divisó a otro de los enormes alienígenas, con una armadura roja y pelaje negro, en el momento en que emergía de los magnolios del nivel inferior de los jardines. También llevaba una pistola terminada en un cuchillo y utilizaba el arma para proteger la retirada de una partida de criaturas más bajas de piel gris con mochilas cónicas de color naranja. Avery vio fogonazos de MA5 en los árboles, pero el extraterrestre de la armadura roja lanzó a toda prisa una salva de abrasadoras púas para acallar a aquellos reclutas que habían sido lo bastante valientes para defenderse. Avery alzó su pistola y vació el cargador. Sabía que los proyectiles no perforarían los escudos del extraterrestre, pero todo lo que quería era atraer la atención de la criatura e impedir que alcanzara a alguno de los reclutas. Cuando los disparos del sargento mayor centellaron inofensivos contra su espalda, el ser se dio la vuelta, pero para entonces Avery corría ya en busca de la seguridad de un peñasco. Volvía a cargar y se deslizó alrededor de la piedra con la esperanza de liquidar a uno de los alienígenas más pequeños. Pero la mayoría estaban ya a bordo de la nave de desembarco. Un solitario rezagado surgía justo en aquellos momentos de los árboles dando traspiés. Uno de los brazos le colgaba flácido al costado y parecía herido. Avery estaba a punto de acabar con él cuando el extraterrestre de la armadura roja agarró por el cogote a su camarada herido, le arrancó la máscara y lo arrojó al remolino de agua. La criatura se hundió bajo la superficie, luego volvió a aparecer, aferrando un par de tubos sibilantes conectados a su tanque, antes de ir a parar para el estanque siguiente y rodar en dirección a la cascada. Mientras el inesperado acontecimiento seguía su curso, la torreta circular de la segunda nave entró por fin en acción y Avery no tardó en tener que volver a lanzarse tras el peñasco para evitar abrasadores rayos de plasma. El chapoteo de los gases ionizados contra la roca le produjo dentera, pero tras unos pocos segundos la torreta cesó el fuego y Avery oyó el gemido de los generadores antigravitacionales al mismo tiempo que el vehículo ascendía con un violento giro. Cuando salió de detrás del peñasco, todos los alienígenas se habían ido. ¡Alto el fuego!, rugió Avery mientras se acercaba a los magnolios del extremo opuesto del estanque. «Voy a entrar». A su espalda pudo oír las detonaciones de los rifles de la escuadra Bravo, disparando sobre la primera nave mientras ésta se alzaba de los jardines. «¿Qué sucedió?», le gruñó a Stisson, mientras se acercaba a un corrillo de reclutas de la segunda A. Los hombres estaban apelotonados muy juntos tras una roca de granito cubierta de musgo. Todas las rocas de alrededor estaban salpicadas de agujeros que contenían restos refulgentes de las púas ígneas del extraterrestre de la armadura roja. Pequeños incendios humeantes ardían en los helechos de los alrededores donde habían rebotado algunos de los proyectiles. «¿Qué sucedió?», volvió a preguntar Avery, pero ni Stisson ni ninguno de los miembros de su escuadra dijo una palabra. La mayoría ni siquiera se molestó en mirar a Avery a los ojos. El combate había llenado a Avery de adrenalina y estaba a punto de perder los estribos cuando reparó en qué era lo que miraban los reclutas.
Tardó un momento más en reconocer que la cosa desbaratada contra el granito era el cuerpo salvajemente destrozado de un ser humano, y no fue hasta que se arrodilló junto al cadáver que reconoció el rostro regordete e infantil de Osmo bañado en su propia sangre. El recluta tenía el vientre rajado de lado a lado. Se lo dije, mantente apartado del césped. Stisen tragó saliva. No quería que resultase herido. Avery apretó las mandíbulas, pero sabía que no había modo de que el jefe de la escuadra pudiera haber previsto que la segunda nave viraría y se les acercaría por detrás, muy bajo por encima del río, y dejaría caer a su espalda un destacamento de refuerzo. ¿Visteis cómo lo alcanzaban? Stisen negó con la cabeza. No. Fue uno de los pequeños, musitó Burdick, que mantenía los ojos fijos en los órganos que se habían derramado fuera del vientre de Osmo. Lo derribó, lo desgarró. Oí el disparo de su arma, dijo Stisen, pero era demasiado tarde. Avery se puso en pie. ¿Otras bajas? Stisen volvió a negar con la cabeza. Byrne, responde, bramó Avery. El capitán está muy mal herido. La Bravo tiene 3 heridos, uno grave. Das dice que sus chicos están perfectamente. Thun no está contento. Pedersen está muerto. Daba esa impresión. Será mejor que nos marchemos, Johnson. Esos bastardos podrían dar la vuelta. Entendido. Avery bajó la voz. Voy a necesitar una bolsa. ¿Quién? Osmo. Mierda, escupió Byrne. De acuerdo, se lo diré a Heli. Avery se quitó la gorra y se pasó la mano por la frente. Al bajar la mirada hacia Osmo, advirtió que el recluta todavía sostenía su MA5 en la mano derecha. El sargento mayor se alegró de que Osmo hubiese visto a su atacante y tenido la oportunidad de caer disparando. El disparo del rifle de Osmo había alertado a sus camaradas del peligro, salvándoles las vidas aun cuando él había perdido la suya. Intentó no culparse por lo sucedido. Al igual que Stisen, había hecho lo que había considerado que era lo mejor. Osmo era tan solo el primer recluta en caer. Por mucho que Avery deseara que fuese también el último, se armó de valor para enfrentarse al hecho de que los alienígenas acababan de iniciar una guerra, y habría muchísimas más bajas. Maccabeus soltó su martillo y lo dejó caer con un fuerte estruendo sobre la plataforma para la tropa. Se trataba del puño de Rukt, una arma antigua pasada de un caudillo a otro a lo largo de generaciones del clan de Maccabeus. Pero éste estaba demasiado preocupado por Licinus para andarse con ceremonias. Sus antepasados lo habrían comprendido. «Vorenus, date prisa», rugió, poniendo en pie a pulso a Licinus. El Spirit dio una tremenda sacudida mientras regresaba a toda velocidad al nebuloso cielo, e incluso el poderoso caudillo tuvo dificultades para apoyar la inconsciente mole del miembro herido de la armadura de la manada contra la pared interior de la plataforma. Vorenus avanzó a trompicones sosteniendo a duras penas un equipo de socorro portátil. Colocó la caja octagonal junto a los pies de Licinus y luego lo mantuvo inmóvil mientras Maccabeus fijaba unas bandas de sujeción alrededor de piernas y brazos del herido. Los Spirits Sanguilis poseían sofisticados campos de estasis para mantener a sus guerreros en posición vertical, pero a Maccabeus le habían negado también aquella tecnología y había tenido que apañárselas con una solución más básica. «Dame una compresa». Maccabeus liberó el peto de Licinus,
La coraza tenía una fisura en el centro que resumaba sangre de un color rojo a oscuro. Una vez soltada la placa, Macabeus alisó el pelaje castaño del miembro herido de su manada, tratando de localizar 2 agujeros en el pecho de los que surgía un silbido. Las armas de los alienígenas habían perforado uno de los pulmones de Licinus, provocando su colapso. Vorenus entregó a Macabeus una fina lámina de malla de color bronce. Fijado adecuadamente, el material sellaría en parte las heridas, permitiendo que el aire escapara al exhalar Licinus, pero manteniéndolo dentro cuando inhalara, siempre y cuando los daños en el pulmón no fuesen demasiado graves. Este volvería a hincharse. La malla también contenía un coagulante que ayudaría a mantener dentro del cuerpo la sangre que le quedaba al joven Jiralhanae. Una vez de vuelta en el Rapid Conversion, Macabeus dejaría que la sala quirúrgica automatizada de la nave hiciera el resto. Si conseguimos regresar, rezongó el caudillo para sí, mientras el Spirit daba un bandazo a estribor, ejecutando otra maniobra evasiva. Hasta el momento, los alienígenas no habían activado ninguna defensa antiaérea, pero Macabeus tenía la certeza de que lo harían. La infantería de los alienígenas era bastante rudimentaria, no mucho más sofisticada que la de los Jiralhanaes en la época del contacto con los Sanshaiyums. Pero tenían que poseer misiles o algún otro sistema de armamento cinético o su planeta estaría indefenso, y Macabeus dudaba que los alienígenas fuesen tan estúpidos como eso. «Tío, ¿has resultado herido?». La voz de Tartarus retumbó desde el transmisor de Macabeus. «No». El caudillo agarró el cogote de Vorenus. «Cuida de él», dijo, echando una veloz mirada a Licinus, y Vorenus asintió con la cabeza. «¿Te apropiaste de alguna reliquia?», preguntó a Tartarus a la vez que se arrodillaba y recuperaba el puño de Rukt. «No, caudillo». Macabeus no pudo evitar un resoplido enojado. Pero el luminar mostró docenas de objetos sagrados, todos a un paso. No hallé nada aparte de sus guerreros. Macabeus marchó un paso airado en dirección a la cabina del Spirit, con la mano libre apoyada contra la pared de la plataforma para mantener el equilibrio mientras el vehículo proseguía con su violenta ascensión. «¿Llevaste a cabo una búsqueda exhaustiva?». Los Ongois estaban excesivamente entusiasmados y rompieron filas, rugió Tartarus. «Perdimos el elemento sorpresa». «Diácono», espetó Macabeus mientras se agachaba para pasar al interior de la cabina. «Dime que tienes mejores noticias». Otro Jiralhanae llamado Ritul, que era demasiado joven para haberse ganado el sufijo masculino us, manejaba los controles de vuelo. Macabeus habría preferido un piloto con más experiencia, pero con un total de 5 Jiralhanaes en los 2 Spirits, tenía que mantener a algunos de los miembros de más edad y con más experiencia de su manada a bordo del Rapid Conversion, por si sucedía una emergencia. Los sensores registraron gran cantidad de transmisiones durante la negociación. Chirrió la voz ahogada de Dadab desde el transmisor de la cabina. El Ongoy había permanecido en el puente del crucero. El luminar examinó los datos y emitió su juicio. Luego, tras una pausa, prosiguió. «Un oráculo, tal y como sospechábamos». «Alabados sean los profetas». «¿Dónde?». Las transmisiones tuvieron su origen en la estructura de metal blanco de los jardines. «Tan cerca», el caudillo gimió para sí. De no haber sido por los Ongois, podría haberle puesto los ojos encima. Pero sofocó con rapidez su decepción. Sabía que únicamente los profetas tenían acceso al oráculo sagrado de suma caridad, y por lo tanto
Era el colmo del orgullo por su parte, un converso humilde y reciente, el codiciar tal comunión. Pero no era ningún pecado sentir orgullo por el mensaje que ahora se sentía obligado a enviar. «Envía la noticia al viceministro», dijo Macabeus, con el pecho henchido bajo la dorada coraza. «El relicario es aún